Mi nombre es Mariana, y lo que voy a contarles no es una leyenda ni algo que me platicaron. Fue algo que viví cuando tenía 26 años y acababa de regresar al pueblo de mis padres, un lugar cerca de Papantla, en Veracruz. Después de que el trabajo me hiciera vivir en Jalapa por un tiempo, me regresé al pueblo porque mi mamá enfermó. Yo no creía en las cosas paranormales. Crecí escuchando historias de brujas, limpias, amuletos, pero siempre pensé que eran supersticiones, hasta que algo me hizo cambiar de opinión para siempre. Todo comenzó una mañana cuando salí a barrer el frente de la casa. Justo enfrente de la puerta principal, sobre el empedrado, había un costal pequeño mal cerrado. Estaba envuelto con una cuerda roja, con lo que parecía una cruz de ceniza encima. No lo toqué, algo me dijo que no debía hacerlo, pero sentí una punzada de miedo. Algo me decía que esto no era una casualidad. Ese mismo día, mi mamá, que llevaba semanas mejorando, sufrió una recaída inexplicable. Empezó a tener fiebre, a balbucear cosas sin sentido. Decía que una mujer la visitaba en las noches. Esta estaba vestida de negro y se paraba en la esquina de su cuarto. Además, no dejaba de verla. No la dejes entrar, me decía mientras dormía en medio de sus delirios. Yo, en ese momento, no entendía nada. Esa noche, yo dormí en su cuarto para cuidarla. Y a eso de las 3 de la madrugada, mi madre empezó a agitarse. Se retorcía entre las cobijas y murmuraba algo entre dientes. Fue entonces cuando escuché claramente que alguien rascaba la puerta de madera desde afuera. Eran como unas uñas, como si un animal estuviera intentando entrar. Me acerqué sigilosamente. No abrí, solo me asomé por una rendija, la cual me dejaba ver un poco allá afuera. Y ahí estaba. Era una figura encorvada, pequeña, con una especie de rebozo sobre la cabeza. Estaba de espaldas a la puerta. Esta figura se alejaba a pasos lentos y arrastrados. No pude ver su rostro, pero sí noté sus manos huesudas y sus dedos largos y esqueléticos. También noté que traía en la mano un puño de hierbas secas, las cuales iba dejando caer poco a poco sobre el suelo. Después de eso, simplemente desapareció entre la oscuridad. Al amanecer, el costal seguía ahí, pero ahora tenía una mancha oscura. Era como sangre seca. Mi madre tenía marcas en el pecho, como si lo hubieran arañado. Eran 3 líneas paralelas perfectamente marcadas. Me armé de valor y fui a ver a la señora Irinea, la cual era una curandera del pueblo. Cuando le conté lo del costal, me miró muy seria y me dijo que no lo tocara, que no lo quemara y que no lo tirara. Me entregó una bolsa con un polvo blanco y me dijo: esa brujería es para matarla poco a poco. No es nueva. Esto viene de envidia vieja de la familia. La señora Irinea, después de unos días, fue a la casa y empezó un ritual de limpieza. Roció los marcos con un líquido desconocido, rezó unas oraciones que no conocía y colocó 4 huevos bajo la cama de mi madre. Esa misma noche, los huevos explotaron como si alguien los hubiera apretado desde adentro. A los 3 días, el costal desapareció. Pero esa no fue la única señal. Esa misma semana, un pájaro negro, el cual era un tordo grande, se estrelló contra la ventana de la cocina en plena luz del día. Cuando salí a verlo, no había nada, solo sangre y un círculo de tierra removida frente a la casa, como si alguien hubiera cavado ahí con las manos. Después de eso, mi madre empezó a mejorar, lento pero seguro, y yo empecé a tener pesadillas con una mujer sin rostro que caminaba descalza por la casa.
Soñaba que se paraba de pie en mi cama y me decía: esto no ha terminado. Desde entonces, llevo un rosario que me dio la señora Irinea, y cada tanto dejo sal en la esquina de mi casa, como ella me lo indicó. Yo no he vuelto a ver los costales ni escuchar ruidos en la madrugada, pero a veces, cuando me quedo sola y el viento sopla, creo escuchar como si alguien me llamara por mi nombre desde el monte, con una voz ronca, como si quisiera que le abriera la puerta para dejarla entrar. Mi madre no era una bruja, pero sí sabía cosas que aprendió de su abuela, y que solo hacía cuando era totalmente necesario. Sabía curar el mal de ojo, quitar empachos, hacer limpia con huevos y hierbas, curar de espanto, hacer liberaciones, entre muchas otras cosas. Ella no cobraba nunca por ayudar a la gente. Decía que eso la protegía. Pero un día aceptó ayudar a la persona equivocada. Esta era una joven del pueblo, la cual estaba embarazada de su primer hijo. La comida le sabía a tierra, y en la madrugada aseguraba que podía sentir como alguien se acostaba en su cama con ella. Ya había ido con varios doctores, psiquiatras, y nada. Decían que todo estaba normal. Así que como última opción, la llevaron con mi madre. Al llegar esta joven, mi madre la escuchó atentamente y después le hizo una limpia con un huevo. Pero cuando rompió este huevo en un vaso con agua, el líquido no era claro. Era un líquido negro, el cual apestaba horrible y estaba lleno de burbujas. Además, dentro de ese huevo estaba flotando una espina, la cual parecía como de pescado. Nadie supo cómo eso llegó ahí. Mi madre le dijo que esto no era natural, que alguien le había hecho un trabajo, y un trabajo fuerte. Así que preparó todo para una limpia. Usó ruda, pirul y varios rezos de liberación. Estas limpias las hizo 3 veces, una por día. Y en el último día, cuando esta mujer se fue, dejó un olor en la casa, un olor bastante desagradable. Este era como carne podrida. Esa noche mi madre no durmió, y claro, nosotros tampoco. Recuerdo que los perros de la cuadra empezaron a ladrar y aullar de la nada. Se escuchaban pasos en el techo, y cerca de las 3 de la mañana, cuando me levanté por un vaso con agua, pasé por un altar que tenía mi madre, y de repente, las velas de ese altar se apagaron solas. No había corrientes de luz ni ventiladores. Simplemente se apagaron todas al mismo tiempo. Al día siguiente, encontramos una figura de barro rota frente a la puerta. Esta figura parecía una muñeca, pero no tenía ojos, y además tenía la boca cosida con un hilo negro. Al ver esto, mi madre no dijo nada, pero desde ese día, todo comenzó a cambiar. Al principio solo estaba más cansada, pero después se le empezó a caer el cabello, y luego comenzó a escuchar cosas. Recuerdo que una noche la encontramos hablando sola en el patio. Se estaba riendo, como si hubiera perdido la cordura. Además, tenía la mirada perdida, como si estuviera en trance. Después de ese episodio, le preguntamos qué es lo que estaba pasando, y nos contó que soñaba con una señora, la cual estaba vestida de negro. Esta presencia se sentaba en la esquina de su cama, y le comenzaba a hablar en un idioma que mi madre no podía entender. Después de varios días,
los cuales fueron empeorando. Fuimos a ver a la misma joven, la cual había ayudado antes. A esa joven le fue muy bien. Su bebé nació sano y ella se veía muy bien de salud. Pero cuando le contamos lo que le pasaba a mi madre, nos dijo que era la otra, la que le hizo el trabajo. Seguramente no le gustó que se metieran con lo suyo. Cuando nos dijo esto, fue cuando entendimos todo. Seguramente mi madre había roto un trabajo, un maleficio, y esta bruja, la bruja que lo hizo, ahora quería vengarse. Buscamos ayuda por todas partes, y la única solución que nos dieron fue hacer un corte de vínculo. Nos explicaron que este era un ritual más fuerte, pero que alguien tenía que pasar por lo mismo que mi madre. En pocas palabras, su mal tenía que ser traspasado a otra persona. Al saber todo esto, ella se negó. Dijo que sabía lo que hacía y que si tenía que aguantar lo haría, pero no quería que nadie pasara por lo que ella estaba sufriendo. Y así fue. Durante un año entero, ella sufrió. Tenía pesadillas constantes, dolores sin causa y un olor a podrido en su piel en su cuarto. Aunque ella se bañara y limpiáramos su cuarto diariamente, este olor no desaparecía. Mi madre se protegió, usaba amuletos, se hacía limpias, pero nada de esto le funcionaba. Simplemente estaba alargando lo que parecía inevitable. Una mañana, de la nada apareció un pájaro muerto en su almohada. Nadie sabe cómo entró. No había ventanas abiertas y nadie había entrado a la casa más que nosotros. Después de este suceso, una noche mientras se bañaba, se desmayó y no volvió a hablar. Su sufrimiento era cada vez más constante y así estuvo viva durante 3 días más. La última noche, recuerdo que nos llamó a todos y con lágrimas en los ojos nos dijo: por favor, no vuelvan a hacer esto. No rompan lo que no saben de quién viene, porque no quiero que les pase lo mismo que me está pasando a mí. Al momento de decir esas últimas palabras, nos miró con ternura y su corazón dejó de latir. Desde ese entonces, nadie en la familia ha vuelto a tocar un trabajo. Y aunque la gente nos sigue buscando porque tenemos el mismo don de mi madre, siempre decimos que no. Porque sabemos que hay cosas que, aunque se pueden deshacer, tienen un alto precio. Y esto lo aprendimos a la mala, con una experiencia, la cual cobró la vida de mi madre. Mi nombre es Laura, y lo que voy a contarles no es solo una historia que le pasó a mi familia. Es para que tengan cuidado y lo tomen como una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando la avaricia se mezcla con la oscuridad. Todo comenzó con la muerte de mi abuela. A pesar de ser una familia muy numerosa, mi padre fue el único de los 7 hermanos que se hizo cargo de ella durante su enfermedad. Como se imaginarán, cuidar de una persona enferma es bastante desgastante para quien se hace cargo, tanto física, emocional y muchas veces hasta económicamente. Pero él estuvo con ella hasta su último suspiro. Al dejar este mundo, los 6 hermanos de mi padre por fin aparecieron. Como ya se esperaba, lo único que querían era saber qué les había dejado mi abuela, pues ella era propietaria
de varios terrenos aledaños. Pero lo que no se esperaban era que en agradecimiento por ser el único que estuvo con ella en sus momentos más difíciles, mi padre fue a quien le dejó toda su herencia. Y como se imaginarán, tal decisión, lejos de traer paz, desató toda una tormenta. La lectura del testamento fue el detonante. Mis tíos estallaron en reproches, pero mi tía Rosa fue quien llevó esto más allá. Recuerdo su mirada, era vacía pero llena de odio. Se acercó a mi padre y con una voz amenazante le dijo: voy a conseguir mi parte, te guste o no. Durante los siguientes meses, la vida parecía sonreírnos. Con la herencia, mi familia pagó todas sus deudas y mis padres abrieron un pequeño negocio de carnitas. Sinceramente todo iba de maravilla. El negocio florecía y mi padre por fin se veía bastante feliz. Pero la felicidad no duró mucho. Una noche, mi padre comenzó a sentirse mal. Tenía pesadillas constantes y su salud empeoró de una manera exageradamente rápida. Comenzó bajando de peso. No dormía y no quería comer. Y después enfermó de lo que pensábamos era un simple resfriado. Pero poco a poco, iba empeorando. Al poco tiempo, comenzó a decaer más y más. Sus ojos, que siempre estaban llenos de vida, se hundieron y su piel se tornó ceniza. Podíamos ver cómo se le escapaba la vida. Y por más médicos que vimos y más estudios que le hicieron, nunca encontraron nada. Los análisis eran normales, pero nosotros sabíamos que no lo eran. Fue entonces cuando una vecina, a la que llamaremos Doña Lupe, se acercó a mi madre y le susurró algo que jamás habíamos considerado. Eso que tiene tu esposo puede ser brujería, le dijo a mi madre. Nos dio la dirección de una curandera y nos dijo que le comentáramos que ella nos había recomendado. Seguramente ella podría ayudarnos. Nosotros no somos de creer en esas cosas, pero la desesperación nos empujó a hacer lo impensable. Mi madre y yo llevamos a mi padre con la curandera, quien vivía a las afueras del pueblo. Al llegar al lugar, le comentamos que Doña Lupe nos había recomendado y comenzamos a decirle lo que tenía mi padre. Ella nos pidió que lo dejáramos a solas con él y durante horas esperamos afuera, mientras al interior salían rezos, murmullos, humo y el crujir de algunas ramas. Cuando la anciana salió, traía el rostro empapado en sudor. Nos miró y nos dijo con seriedad: el mal ha sido expulsado, pero quien se lo envió sufrirá el doble. Y así fue. Días después, mi padre comenzó a mejorar, como si el peso de la muerte hubiera sido levantado de sus hombros. Volví a comer, volví a reír, volví a ser él nuevamente. Después de unos meses, recibimos una impactante noticia. Mi tía Rosa estaba gravemente enferma. Le habían detectado un tumor maligno, el cual crecía en su vientre de una manera anormal. Esa enfermedad la fue consumiendo
en un sufrimiento lento y despiadado. Nunca dijimos nada, pero en casa sabíamos la verdad. Sabíamos que ese mal que le habían hecho a mi padre tenía que regresar a su origen. Después de su muerte, mi padre jamás volvió a mencionar su nombre. Y la relación con el resto de la familia se volvió aún más fría y distante. Prácticamente estaba rota. Todo esto pasó por una herencia manchada por el rencor, la avaricia y por la oscuridad. Hola, mi nombre es Lisbeth. Soy una gran seguidora del canal y creo que este es el lugar correcto para contar mi historia. Por motivos de seguridad, cambiaré los nombres, ya que esto tiene que ver con mi hijo pequeño. Antes de comenzar, quiero contar algo importante. Mi papá tiene el don de la sanación y de ver cosas que la mayoría de nosotros no podemos ver. Lo menciono porque será muy importante más adelante. Soy madre soltera y tengo un hijo de 5 años. Llevo una relación cordial con el papá de mi hijo. Esto por el bien de mi hijo y por nuestra paz mental. Mi niño veía a su papá cada fin de semana. Todo marchaba bien, hasta que su papá se volvió a juntar y tiempo después se casó. Yo no tuve ningún problema con eso. Lo único que le pedí fue que se asegurara de que su esposa, a quien llamaremos Tabata, respetara y quisiera a mi hijo. Al principio así fue. Mi hijo decía que se la pasaba muy bien con ellos. Todo parecía normal, pero entonces lo extraño comenzó. Una noche de la nada, mi hijo comenzó a tener pesadillas constantes. Despertaba de madrugada llorando, notablemente asustado, sudoroso, angustiado, y corría a mis brazos con desesperación. Entre llantos, siempre contaba que tenía el mismo sueño. Decía que jugaba en un tobogán y que una cosa fea lo comenzaba a perseguir. Nunca pudo describir claramente qué era, tal vez por su edad, pero según sus palabras, era grande, feo, con unos ojotes negros, una boca enorme y se lo quería comer. Yo me quedaba despierta toda la noche, consolándolo, aunque tuviera que trabajar al día siguiente. Y lo más inquietante es que, con el paso del tiempo, todo empeoró. Cada vez que regresaba de estar con su papá, volvía mal, enfermo, con calentura y con gripa. Se lastimaba constantemente y no quería comer. Decía que le dolía la panza y además le comenzó a brotar una especie de sarpullido. Lo más raro es que su abuela paterna me preguntó si todo estaba bien en mi casa. A veces se quedaba mirando fijamente a la nada, por varios minutos. Un día incluso me dijo que el niño de la nada abrió el portón de la casa y salió corriendo. Doy gracias a Dios que lo vieron a tiempo, porque de no haberlo visto a tiempo, se habría ido directamente a la calle. Lo más terrorífico es que ellos viven en una gran avenida, la cual es muy transitada, por lo que fue un susto bastante grande para mí cuando me enteré. Cuando le preguntaron por qué lo hizo,
Él simplemente dijo, tenía ganas. Pero mi hijo jamás hacía ese tipo de cosas. Preocupada como cualquier madre que ama a su hijo, lo llevé con una psicóloga infantil. Me dijo que tal vez esto se debía a la situación complicada que él vivió al ver a sus padres discutir y después separarse. Era una opción lógica, así que intenté pasar más tiempo con él. Pedí vacaciones en mi trabajo para no dejarlo encargado con mi mamá y estar con él. Pero las pesadillas continuaban. Rápidamente bajó de peso y no quería dormir. En la escuela, sus maestros me decían que ya no hablaba, que no salía a jugar, que se enojaba fácilmente y que a veces, en medio de las clases, se quedaba con la mirada perdida. Lo más extraño para ellas era cuando lo sacaban de ese trance, pues mi niño se asustaba y rompía en llanto. No sabía qué más hacer. Le daba vitaminas, le leía cuentos, le cantaba canciones, pero nada de esto ayudaba. Entonces, una noche decidí que iríamos a dormir a casa de mis padres, pensando que quizá con sus abuelos estaría más tranquilo. Ese día, mi padre llegó tarde del trabajo. Como siempre, lo saludé normalmente, pero en cuanto vio a mi hijo, su cara se transformó. Lo miró asustado, preocupado y solo preguntó, ¿qué tiene mi nieto? ¿Y qué le habían hecho? Le conté todo, las pesadillas, los cambios, el miedo. Sin decir más, fue por un huevo, alcohol, un vaso de agua y unas hojas que teníamos cerca de un árbol llamado pirul. Se sentó junto a mi hijo y comenzó a hacer algo parecido a una meditación, a la vez que comenzó a rezar. Pasó el huevo por su cuerpo y después las hierbas mojadas en alcohol. En eso, mi hijo comenzó a gritar desesperadamente, «¡Mamá! ¡Me pica! ¡Me pica!». Lloraba sin parar. Y de pronto, la temperatura de la habitación bajó. A pesar de estar encerrados, el ambiente se volvió helado. Mi papá corrió al baño y vomitó. Después de un momento salió pálido, como si algo le hubiera absorbido la energía. Aún así, logró que mi hijo durmiera tranquilo esa noche. Pero estamos seguros de que algo vio, algo que no quiso contar y que lo asustó tanto que al día siguiente nos dijo que lo llevaríamos con una santera de su confianza. Al día siguiente no lo llevé a la escuela y fuimos a la casa de la santera. La mujer, usando huesos, hierbas y otras cosas, le hizo una limpia. Lo acostó en el suelo y sin rodeos, de forma seria nos dijo, «A tu hijo le están haciendo una brujería muy fuerte. Alguien lo odia, alguien le tiene envidia y lo que quieren es enfermarlo poco a poco, hasta que, inevitablemente, se vaya de este plano. En pocas palabras, que fallezca». Me quedé en shock. Lloré y no podía creer que alguien pudiera hacerle eso a un niño, a mi hijo, a una criatura inocente. La santera me dijo que podía protegerlo, pero necesitaba una medalla de plata de San Benito. Al día siguiente la conseguí. Cuando se la llevé, no nos permitió ver cómo la preparaba. Solo nos hizo pasar al consultorio y después de haberla preparado,
se la colocó al niño, hizo unos rezos y me advirtió: lo que esa persona quiso hacerle, se le va a regresar. 8 días después, el papá de mi hijo me llamó. Me dijo que no podía recoger al niño ese fin de semana, porque su esposa estaba hospitalizada. Me sorprendió bastante, y más cuando por medio de su hermana me enteré de todo. Tabata se había empezado a sentir mal de la nada. Todo le dolía. No podía dormir, vomitaba, tenía migrañas y pesadillas. Y eso no fue lo más fuerte. Su cuñada me contó que Tabata había intentado tener hijos con el papá de mi hijo, pero no podía. Esto por un aborto mal hecho años atrás. Era por eso que me tenía rencor. También le había dicho a mi hijo que podía decirle mamá si quería, pero él, evidentemente, nunca quiso. Eso la frustraba aún más. Ella quería su propia familia, y en una fiesta, cuando estaba algo tomada, confesó que le costaba vivir con mi hijo porque no era suyo. Ahí todo me hizo clic. Entendí que esa mujer pudo haber sido capaz de hacerle algo terrible a mi hijo. Le pedí al papá de mi niño que no le quitara la medalla. Le mentí diciéndole que era un regalo bendecido de mi abuela, desde su pueblo. Hasta el día de hoy, mi hijo ya no ha vuelto a tener pesadillas, pero no bajo la guardia, por si es que llego a notar algo raro nuevamente. Además, mi papá le pidió a la santera que también nos hiciera una protección a todos en la familia. Ojalá puedan escuchar mi historia algún día, para que todos aprendamos a proteger a quienes más amamos, nuestros hijos. Muchas gracias por leer mi historia. Si estos relatos te estremecieron, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te dejarán impactado. Recuerda que tú también puedes formar parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario y si este video te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieras contarnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.